Bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 41, basado en el libro de los Salmos. Y el título de nuestro devocional esta mañana es Oración del hombre que ha sido traicionado. Oración del hombre que ha sido traicionado. Vamos a la lectura del Salmo número 41. Dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito seas Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La oración del hombre que ha sido traicionado. Este salmo constituye la conclusión del libro primero del Salterio. Y este salmo nos deja ver a un hombre que ha sido acechado por sus enemigos, quienes quieren que venga sobre él el mal, que hablan bien en su presencia y en su ausencia hablan mal de él. Y aún su amigo íntimo le ha traicionado. Hay una referencia aquí al finalizar este primer libro de los Salmos o colección de poemas. Es una súplica o lamento individual que presenta la angustia y desesperanza que produce tal vez una enfermedad grave. La persona enferma se siente hoy abandonada por sus amistades y perseguida por sus enemigos, pero se presenta delante de Dios, su única fuente de esperanza, para presentar su causa y su dolor e implorar la misericordia divina. El salmista pide ahora que el Señor le auxilie en su calamidad y lo libere también de la enfermedad. El tema de personas que se sienten enfermas, que están enfermas y se presentan delante de Dios con sus congojas ha sido un tema que ya hemos revisado en esta primera parte del Salterio de los Salmos. En este salmo ahora vemos estas palabras de este hombre que puede referirse a una particular etapa de la vida también de David. ¿Sí? David ve ahora, dentro de esta circunstancia de la vida que le ha tocado vivir, que la única salida que tiene a todas sus aflicciones es proseguir con su oración, proseguir con sus súplicas, manifestar alabanza con gratitud y confianza. Es este un tema que estaremos revisando hoy en esta mañana, pero que también a lo largo de las siguientes semanas podrá ser un tema que estemos retomando. Vemos las primeras palabras
En el Salmo dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. En estas palabras vemos las bendiciones que ofrecían regularmente los sacerdotes a las personas en necesidad. Esta bendición que toma forma de una bienaventuranza podrían ser proferidas en la ocasión de que algún sacerdote se encontrara con alguna persona enferma. La bendición sacerdotal se fundamenta en las acciones positivas de la persona que requería la intervención divina. La recepción de la misericordia divina se relaciona aquí con un estilo de vida generoso que responde a las necesidades de las personas pobres. La persona bienaventurada y dichosa, que ciertamente caracteriza a la gente que apoya las causas de los menesterosos, recibirá la bendición divina, que consiste en ser librado en el día malo, a una clara alusión de las acciones libertadoras de Dios. Esa dicha divina evita que sean entregados a la voluntad de sus enemigos. El Señor le dará vida, el Señor lo protegerá y disfrutará de alegría y bienaventuranzas en su existencia. Esas personas además recibirán un apoyo especial cuando se enfermen. El Señor les socorrerá en su lecho de dolor. Esto implica que en medio de las adversidades de salud, la intervención de Dios les hará una vida más placentera y grata. Es de notar que en estos primeros versículos vemos estas referencias a estas bendiciones que podría proferir el sacerdote, ¿sí? Ahora, del versículo 4 al 10, vemos que dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vinieren a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. ¿Sí? Luego de poner en perspectiva las relaciones con Dios, la persona necesitada y los menesterosos, el salmista presenta ahora su oración. Suplica por la misericordia divina, pues reconoce que su condición de salud está ligada también a su pecado. ¿Sí? Es un reconocimiento público de su condición pecaminosa, pero ello no le impide presentarse a Dios, pues reclama la misericordia, no la justicia divina. Sanar el alma es una manera de referirse a la sanidad de forma total y absoluta, pues el alma alude a lo más íntimo y preciado que la persona puede tener. La reacción de sus enemigos ante la enfermedad que le agobia fue de desprecio, de calumnias, de mentiras, murmuraciones, malos pensamientos y acusaciones. Esperaban su muerte, y si lo visitaban era para recoger malas noticias y divulgarlas. Esa actitud de la persona enferma revela las complicaciones psicológicas de su salud precaria, que le hacía reaccionar con cierto grado de paranoia hacia quienes le visitaban. Sus enemigos y los que le aborrecen pensaban que el origen de su enfermedad era maligno, del cual no podría librarse ni sanarse. La condición física y emocional se complicó tanto con la actitud de sus enemigos y amigos más íntimos, que dice que incluso el hombre de su paz y el que comía con él
también ha volteado su espalda. La amistad ahora que observa el salmista, que tenía con esa alianza o pacto que tenía con su amigo, se había roto. Sus amigos rechazaban esta amistad y decidieron unirse a sus enemigos, ¿sí? Pues también ellos creen que será imposible que sea restaurado este hombre. Y si bien está presentando una oración por sanidad y una queja contra sus enemigos y amigos que le han abandonado, el salmista pone bajo relieve su integridad. El contentamiento de Dios debe manifestarse de forma práctica y concreta en la actitud de sus enemigos. Si la persona enferma ha hallado gracia ante los ojos de Dios, debe demostrarse en su triunfo sobre las actitudes y deseos de sus enemigos. El salmista recurre a declarar su integridad, que es una manifestación divina. La lógica del pensamiento a la que alude el salmista es el salmista como una persona íntegra y la integridad como fruto de la misericordia divina. Entonces los enemigos no podrán alegrarse de la enfermedad y desgracia que está viviendo. Culmina el salmo con una doxología. Y vemos que aunque el salmista está enfermo, está siendo perseguido y es humillado, decide alabar y bendecir a Dios de forma permanente. Las condiciones de salud y las dificultades no pueden ser un impedimento para la relación con Dios. La lectura que podemos hacer nosotros como creyentes de este salmo descubre que en el Evangelio de Juan se interpreta la referencia a la actitud hostil y agresiva de los amigos del salmista como un anuncio de la traición de Judas a Cristo. El evangelista leyó el salmo a la luz de la actitud de Judas ante el ofrecimiento de las autoridades religiosas y políticas de la época. La imagen de traición a la que alude el salmo y su posterior lectura evangélica pone en relieve no solamente la falta de respeto al concepto de pacto y alianza, sino que revela también una falta grave de solidaridad, que era un valor fundamental en la cultura de Israel de ese tiempo, ¿sí? Vemos la oración de un hombre enfermo, vemos la oración de un hombre que está sufriendo. Incluso el solo sufrimiento de haber perdido un amigo, ¿cuántas veces a nosotros nos ha llevado a ponernos tristes? ¿Cuántas veces nos ha llevado a nosotros a sentirnos abandonados cuando nuestro mejor amigo nos abandona? Y David está viviendo una situación de abandono, de enfermedad y de habladurías. Y David decide ser paciente. Y David decide que no quedará sin consuelo. Recuerda que Dios siempre bendice a la persona que se acerca a Él. Dios siempre bendice a la persona que es pobre. Y aunque David no es pobre económicamente, ahora está carente de relaciones que le puedan servir a él. David se consuela con el pensamiento de que él había hecho lo justo delante de Dios, que él había hecho lo justo para que Dios ahora lo observara. Había ayudado, había consolado y había alegrado a todos aquellos que se acercaban a él pidiendo ayuda. Y confiando en ello es que hoy podría decir que estaba seguro en que aquellas acciones que él había hecho le aseguraban a él una acción de Dios en su vida. Reclama la promesa de que Jehová le librará en el día malo.
Sí, el Señor guarda y vigila para protegerle, preservando su vida. Es una convicción que David tiene. Y David lo había hecho no en pocas ocasiones, lo había hecho a lo largo de su vida. Y David está confiado que Dios le dará la gracia necesaria para que este tiempo de enfermedad y después le ayude en este tiempo de enfermedad y después le ayude a levantarse con salud y con fuerza. El Señor vendrá al socorro de David después de que David ha respondido adecuadamente a todos los requerimientos de Dios para que Él le ayude. El salmista no dependía solo de su consideración hacia los enfermos y aquellos que padecían, sino que también se acercaba en oración, se acercaba confesando su pecado y rogando ser sanado como algo que no merecía. No todas las enfermedades son a causa del pecado, o no directamente al pecado o acciones que nosotros ejecutamos con desobediencia delante de Dios. Muchas de las enfermedades, por ejemplo de los ancianos, es una situación normal que empiezan ellos a vivir. Cada uno de nosotros, si llegamos ancianos, tendremos la oportunidad de vivirlos. Cada uno de nosotros, si llegamos ancianos, veremos como una condición normal, no una condición de pecado. Todos estos argumentos los recuerda el salmista. Y David se aparta ciertamente de aquel que le había herido con el desprecio de su amistad. Y se acerca a Dios en busca de misericordia. Y ante el abandono de los demás, cuenta aún con que el Señor estaba fielmente a su lado. Y pide, y clama. Y está confiando en las promesas que Dios le ha dado. La Biblia comúnmente habla del cuidado de Dios hacia los débiles, hacia los pobres y los necesitados. Y también de las bendiciones que derrama sobre ellos. Dios quiere que nuestra generosidad refleje su propia bendición. Así como nos ha bendecido a nosotros, debemos bendecir a otros. Si Dios nos provee de lo necesario para nuestra vida diaria, también pide que nosotros estemos dando a los demás también de lo que Dios nos ha permitido en nuestro diario vivir. Nosotros, al igual que este salmista, debemos y podemos clamar a esta bendición de la misericordia de Dios bajo sus promesas. Si Dios ha prometido, podemos nosotros, si bien no reclamar, pero sí pedir que aunque somos inmerecedores, las promesas que Dios ha dado, las mantenga y sean también por su misericordia derramadas sobre nosotros. Podríamos preguntar, ¿cuál es esta ayuda que nosotros podemos recibir cuando estamos en el lecho de la enfermedad? ¿Cuál es esta ayuda que podemos recibir de Dios? Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros clamamos, independientemente de nuestra condición de salud, sabemos que Dios siempre se preocupa por el necesitado. Sabemos que el propósito de Dios siempre es guardar la vida. Que el propósito de Dios siempre es aliviar el dolor. Esas son promesas que nos ha dado. En la oración que nosotros hagamos a Dios en nuestro lecho de dolor, incluye también reconocer nuestros pecados. Incluye reconocer nuestras faltas. Incluye reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque poniéndonos a cuentas
habrá menos impedimentos para que la misericordia de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Debemos también, desde nuestro lecho de dolor, cuidarnos o pedir que Dios nos cuide de aquellos que procuren hacernos mal, de cuidarnos de aquellos que procuren ahora establecer un falso testimonio sobre nuestra condición de enfermedad. A veces podemos ser señalados por tener alguna condición de salud específica. A veces podemos ser discriminados por nuestra salud. ¿Hasta qué punto hemos llegado hoy en nuestra sociedad, en esta sociedad ahora posmoderna, en la cual hay discriminación incluso por la condición de salud de una persona? Debemos pedir a Dios en este lecho de dolor, en este lecho de enfermedad, incluso por aquellos amigos, amistades o familias que nos den la espalda. Eso puede ser un grave golpe a nuestro corazón. El vernos abandonados por nuestros amigos, por nuestros familiares, y que no se ejecute sobre ellos ninguna compasión por nosotros. Y finalmente, cuando Dios nos restablezca, no olvidemos, ni seamos de memoria corta. Tengamos nosotros la humildad de reconocer delante de Dios que Él es el que nos provee todo lo necesario y Él es el que nos provee también la sanidad. Que no sea ejecutada por nuestras manos no es justicia, sino que sea ejecutada por malas manos de Dios la justicia y la retribución a aquellos que nos dan la espalda. Pero sobre todo, estemos dando la gloria a Dios por la victoria de haber sido sanados de aquella condición. Es una oración que nosotros debemos hacer en confianza. Es una oración que nosotros debemos estar manteniendo en todo tiempo en nuestra boca. Entonces, no desfallezcamos, no descansemos, hasta que en todo tiempo y en todo momento nosotros podamos exclamar esto de forma continua, como una oración acerca del amor eterno de Dios y del cuidado que tiene sobre nosotros y la forma en que debemos confiar en Él, aún en las experiencias de enfermedad que pudiéramos enfrentar en nuestra vida. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria. Que tengan ustedes un excelente día. El Señor les bendiga.